Cuando la columna vertebral tiene problemas, un ligero movimiento en falso puede provocar un desplazamiento y un dolor tremendo en la columna y en todo el cuerpo. Pero ¿cómo hacer para aliviar ese dolor? Está con nosotros la doctora Mariana Gómez. Ella es especialista en medicina regenerativa y está acá con un método que solamente se ha usado en Europa y en Latinoamérica. Solo la doctora Mariana lo tiene. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctora, ¿qué provoca ese desgaste en las vértebras de la columna? Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer que las vértebras se desgasten. Desde la postura, la forma en que nos sentamos, la forma en que estamos tomando posiciones a la hora de dormir, la tensión sobre nuestros músculos, porque la columna tiene movimiento. Entonces, cuando tú estás tensa, preocupada, la columna, el peso y los nutrientes, falta de nutrientes. Porque aunque no lo queramos ver, los discos vertebrales son cartílagos que necesitan muchos nutrientes y de eso vamos a hablar ahora. Pero si usted a ese nutriente, a ese cartílago, no le da todo lo que necesita, ¿qué pasa con el cartílago? Se empieza a desgastar. Sí, claro. Y la columna, sin querer, es como un bloque, uno encima de otro. En el momento que lo que hay en el centro se desgaste, este se va a correr. Y el nervio que va saliendo ahí se va a presionar y va a doler. Y va a doler mucho. Bueno, y va a doler mucho. Precisamente, si ustedes han sentido este dolor en la columna, conocen a alguien que está pasando por esto, anímense a preguntar a través del Facebook Live porque está hecho para ustedes. Así es. Doctora, ¿cómo sufre la salud de quien padece de este mal? Sufre mucho porque el dolor tiende a quedarse crónico e incluso los pacientes le dicen a uno, es que es normal que yo tenga dolor. Es que yo siempre vivo con un dolor en la espalda, ¿verdad? Pero eso no es normal, es crónico. Y al hacerse crónico, el recorrido por donde va el nervio, porque el nervio sale de la columna y va al hígado, al pulmón, al riñón, o sea, va a todo lugar. Entonces no solamente se daña el disco o la columna, se daña el órgano a donde va ese nervio. Y eso es muy importante porque un dolor de espalda puede generar un problema hepático. Imagínate qué importante. Un dolor en cuello, en cervicales, puede generar un problema auditivo, puede generar un problema de los ojos o de la visión. Entonces sí es importante tratar estos nervios porque es muy, muy importante. Todo está conectado. Vea, el esposo de doña Karen a veces no puede ni caminar y no puede hacer esto, no se puede agachar. ¿Qué le recomienda? Bueno, lo primero, voy a quitar un tabú. La mayoría de gente le dice, póngale calor, porque el calor lo va a mejorar. Y no. Y no, ojo que no. El calor va a mejorar por un rato, por un tiempo, va a mejorar la transmisión, pero el calor, a fin de cuentas, va a hacer que el nervio vuelva a inflamarse. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta persona es colocar frío. Frío. Coloca hielo, ahí lo tenemos, en esta parte que estamos con los preciso, aquí está el hielo. Literal, coloca hielo. Las primeras veces que su esposo va a colocar hielo, va a sentir dolor, pero después va a sentir alivio y el nervio va a mejorar, porque va a haber como un pequeño choque de la circulación para regenerar ese nervio. Hablando de regenerarse, ¿realmente el cartílago puede llegar a regenerarse? El cartílago puede llegar a regenerarse. Nosotros hacemos varios métodos para regeneración, pero el método que hoy les voy a contar es un método, bueno, a mí me fascina. Está fundamentado en la electricidad de Tesla. Entonces son muchos experimentos que hicieron con la electricidad e incluso se sabe que en este momento la electricidad es capaz de ayudar a tumores, articulaciones, heridas, a regenerar. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, exactamente. Ahí están las agujas y por acá tenemos a Sofía, nuestra paciente. Mientras, por favor, me va respondiendo la siguiente pregunta de María José, porque ella tiene escoliosis en este momento y ella quiere saber si el estrés tiene algo que ver con esto. Ay, María José, tiene todo que ver, porque cuando usted está estresada, definitivamente ya la postura no es esta que tengo yo aquí, porque yo estoy relajada, estoy disfrutando de este programa, ¿no? Pero si estoy estresada, estoy así. Entonces, mi columna, ¿qué hace? Inmediatamente se va a curvar. Y entonces, si esa mala posición va a afectarlo. Tienes que hacer, Marisol, quitarle el estrés. Relájese. Porque si se relaja, puede ser que su columna deje de estar torcida. Las agujas que utilizamos son agujas muy largas. Esta está chiquitita
estamos hablando de aguja de 6 centímetros, pero nosotros en columna estamos metiendo agujas de 15 centímetros. Ah, son muy ¿verdad? largas. Ahora, vea el caso de doña Leticia. Ella tiene una hernia en el disco L5 y unos dolores totalmente insoportables. También tiene desgaste en la parte baja de la columna vertebral. ¿Qué le recomienda? Bueno, en ella yo le recomendaría el ejercicio, aunque normalmente nos dicen a nosotros, si tiene hernia no haga ejercicio. No, tiene que hacerlo, porque esos discos que acabamos de hablar están sujetados por músculos. Entonces, si el músculo es fuerte, el disco va a ser fuerte. 2, tiene que tratar de bajar de peso todo lo que pueda la persona, y también en toda la medida de lo posible tiene que tomar antiinflamatorios. Ahora hablábamos y teníamos ahí para mostrar que hay 4 polvos, apúntenlo ahí, 4 polvos para mejorar el dolor articular y el disco, regenerar el disco. Silicio, colágeno, que son sumamente importantes, cúrcuma, y la vitamina D. Esas son las 4 cositas que usted debería tener ahí en el armario todo el tiempo si maneja esto. El colágeno lo puede hacer en batidos, lo puede hacer en infusiones, lo puede hacer en tabletas, es un polvito blanco. El silicio también, porque ayuda a mejorar toda la zona. La vitamina D, que es con prescripción médica casi siempre. Y la cúrcuma, que es en té o en infusión. Muy bien, ahora veamos ese tratamiento innovador que usted nos va a mostrar. Este tratamiento, digamos, aquí ya yo se los voy a mostrar, pero en realidad quiero que tal vez en algún momento me pueden enfocar. Las agujas son estas que están acá. Permiso. Ah, esa técnica está muy buena. Ese es el toque. Ese es el toque. Ahí estamos hablando de una aguja de más o menos 5 centímetros y en ella ya las hemos colocado, ¿verdad? Y vamos a pasar una corriente específica, pero esta aguja, a diferencia de la acupuntura o de la electropuntura, no se queda en el músculo, está yendo directo a la articulación. A la articulación. Entonces, digamos, si nosotros vamos a poner una aguja en esta zona, ¿verdad? De ella, vamos a ir directo a la zona. Y es una aguja que va a entrar suave, va a penetrar el disco. Ahí yo voy a sentir dónde voy a llegar al disco, y una vez que llego al disco, vea que ya ahí metimos toda la aguja. Y llegamos al disco, y una vez que llegamos al disco, empezamos a meter la corriente, una corriente especial, con un aparato especial, ¿verdad? Que lleva la corriente. Es increíble cómo la corriente te puede sanar, cómo la electricidad llega a regenerar un cartílago en 3 o 4 sesiones. Ahora, doctora, pero ¿qué es lo que hace la corriente exactamente para aliviar el dolor? ¿Qué es lo que hace? Cambiar el terreno biológico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cambiar la zona que está inflamada. Las células, cuando se inflaman, pierden la corriente. Si tú le devuelves la corriente a la célula, por decirlo así, dice, ok, eso es lo que yo tenía que hacer. Me voy a poner a hacerlo. Y lo empieza a hacer. Entonces, en este momento, este tratamiento, como te dije, viajó de Europa hasta Latinoamérica, gracias a Dios, y estamos teniendo unos resultados impresionantes en pacientes con dolores articulares, regeneración de las rodillas, de las cervicales, el tinnitus, los problemas auditivos, con electricidad basada en Tesla. ¿Cuánto tiempo se le deja a ella esta electricidad? 40 minutos. ¿Hay algún riesgo? Ninguno. Ninguno. Incluso hemos puesto con cámara, estamos poniendo las agujas para problemas cardíacos. Entonces entramos con agujas y con anestesiólogo a ponerla en corazón. También en el corazón. Para regenerar. En hígado, en vaso, en páncreas, en intestino, para colitis. O sea, es impresionante, pero lo más impresionante es que podamos tener una terapia que sea fácil, sencilla, sin ninguna complicación, fácil de que las personas la puedan adquirir y que se quiten el dolor. Sí, exactamente. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cuántas sesiones necesita ella si tiene un dolor crónico en la espalda? Por lo menos unas 3 o 4 sesiones. ¿Y cada cuánto se hacen? Una a la semana. Cuando hay un dolor como el que me acabas de decir, de los que nos están preguntando, que quedan así como quien dice que no se puede mover, esa habría que hacerlo un poco más seguido, ¿no? O cuando ya tiene muchos años de utilizar el desgaste. Hemos logrado hacer que un cartílago empiece a regenerar en 2 semanas. 2 semanas, 2 sesiones. 2 sesiones. Empieza a regenerar. Obviamente, al ser nosotros médicos de medicina regenerativa,
pues hacemos no solamente electricidad, ponemos otras cosas, ¿verdad? Sí. Que ayudan a regenerar y un buen suplemento y un buen peso y todo. Entonces, en realidad, creemos que podría mejorar mucho. Muy bien, muy bien. Ahora, pasémonos por acá, por favor, porque acá tenemos Ahí también dejamos a algunas la paciente preguntas con la aguja. para que se vaya curando de una vez, porque tenemos varias preguntas en este momento. Siéntese, doctora, por favor. Leticia nos está diciendo que tiene una hernia de disco en L5. Los dolores son totalmente insoportables. Sí. Primero, siempre hacer estiramientos, porque a veces uno cree que tiene una hernia y no se debe de mover, se debe quedar intacta ahí, no. Tiene que hacer movimiento. Le vendría muy bien poner una almohadita en su cama y curvearse un poquito sobre la almohada para abrir los discos, para ayudarle. 2, tiene que bajar de peso, no sé su peso, pero tiene que bajar de peso, porque entre menos peso sobre la articulación tenga, mejor. 3, colocar hielo por la tarde, por la mañana, eso le va a ayudar muchísimo. Y el masaje y el drenaje. Muy importante. Recordemos que esta aguja va a llegar a descargar electricidad en la zona, ¿ok? En la zona de la articulación, que es muy diferente a electropuntura, ¿verdad? Que es en músculos y tendones, que es lo que hacen los fisioterapeutas. En la parte médica nosotros entramos a la articulación directamente, se llama bioelectricidad, técnica regenerativa bioeléctrica, así se llama. Esta electricidad va a funcionar conforme tomes mucha agua y conforme tengas muy buenos nutrientes. Entonces la comida también influye muchísimo, porque vamos a ver, la corriente eléctrica tiene que caminar y nosotros somos 70% agua. Si tú no tomas agua, no va la corriente a funcionar, la corriente que tú generas. Nosotros nos generamos normalmente casi 9 voltios, o sea, nosotros con la energía que tenemos en el cuerpo podemos encender hasta una batería, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tomar mucha agua, muchísima agua, porque eso va a ayudar mucho. Vea el caso de Elizabeth y de Rutia, ellas tienen espondiolisis. Entonces, ¿qué les recomienda? En ese caso, es un caso un poquito más complicado, ¿verdad? De mayor atención, hay que valorarlas, hay que hacer todo un diagnóstico para valorar ese caso, pero definitivamente la electricidad les podría funcionar muy bien, les podría mejorar mucho tomar las infusiones de cúrcuma por la mañana y por la tarde, el ejercicio y definitivamente bajar el estrés. Bajar el estrés. Bajar el estrés. Mira, es increíble como si puedes bajar el estrés y puedes alimentarte bien y puedes hacer una cosa, y les voy a hablar que es algo muy sencillo y se llama respirar. Y uno dice, pero es que todos los días respiramos. Pero ¿cómo respiramos? Mira cómo respiramos, Charlene. Normalmente hacemos así. Respiramos normal. ¿Y cuál sería la forma correcta? La forma correcta es con pausa. Hacemos esto. Cerramos los ojos, esperamos 2-3 minutos, botamos, esperamos 2-3 minutos y volvemos a respirar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque en la medida en que nosotros dejamos ese lapso sin respirar, no te imaginas la cantidad de oxígeno que se intercambia. Y es eso terrible. hay que tomarlo en cuenta. Y cuando el oxígeno hay mucho en el cuerpo, genera mucha electricidad y por lo tanto mucha regeneración. Todo fluye bien. Ve el Todo caso fluye de bien. doña Giselle. Ella últimamente tiene un dolor en el coxis y le irradia al glúteo derecho. Le baja hasta la pierna. Le está doliendo hasta el talón del pie. Ok, ese recorrido que me estás diciendo me suena mucho asiático, ¿verdad? Es como el recorrido del ciático, pero muchas veces tratamos el ciático con medicamentos, con tabletas, con pastillas, con todo, pero en realidad es un nervio, y el nervio lo que hace es conducir electricidad. ¿Qué pasa si le ponemos electricidad? En una paciente como ella, estaríamos colocando las agujas en todo el recorrido del nervio, desde el coxis hasta la planta del pie. Estamos hablando de unas 10 tipos de electrodos en esa zona, directos, las agujitas grandes, para llegar directamente y descargar. Es como meterle al nervio un aviso. Espabilese. Espabilese, ¿qué hace? Ve el caso ¿Cómo lo hace, verdad? de doña Maritza, es el típico. A ella le duelen las cervicales y el dolor no se le va a la pierna, se le va a un brazo. Claro, eso es lo que estábamos hablando ahora entre cámaras, que decíamos que el nervio está localizado en la salida de las vértebras, ¿cierto? Pero el nervio no se queda ahí.
el nervio sale y va a diferentes lugares. Entonces, mis cervicales me pueden dar dolor en mis manos, las lumbares me pueden doler las piernas, las dorsales o las vértebras de la espalda me pueden doler el hígado, el pulmón, el riñón. O sea, imagínense que con este tratamiento también podemos llegar a órganos. Nosotros estamos poniendo electricidad para regenerar el hígado, electricidad para regenerar el pulmón, electricidad para regenerar el intestino. O sea, es maravilloso que podamos usar un principio básico de la física y de la biología, que es la electricidad, porque estamos hechos de electricidad con agua. Doña Odili tiene hernia, desgaste, osteoporosis, y ella quiere saber, osteoporosis, perdón, ¿qué actividad le recomienda hacer? Actividad física. Toda la actividad física posible. Pero ¿cómo, doctora? Si le duele, o sea, entonces, ¿qué hace? Bueno, lo más importante, aquí les va el tip. Ponga, en la zona donde le duele, ponga pañitos de agua fría. Espere 10 minutos y haga la actividad. Le aseguro que no va a tener dolor. Puede inclusive, por ejemplo, es que cuando va a hacer ejercicio, ¿qué movimientos podría hacer? Porque no es cualquier cosa, por ejemplo, sentadillas. Sí, digamos, siempre hacer ejercicios que no tengan peso. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿verdad? Aquí yo tengo mi propio peso, o muevo las caderas, o agacho, o me doblo la espalda, o curvo. Empiece con ejercicios suaves. Muy bien. No empiece con ejercicios fuertes, pero antes del ejercicio use este tips. Póngase frío, como adormecer esa zona para que la zona se mueva. Y una vez que la zona se mueve, la circulación se activa, el nervio se espabila, como dices tú, y ya va a empezar a mejorar. Vea el caso de doña Sol, ella le duelen todas las vértebras, el dolor le sube y le baja como en un wiri wiri, ¿verdad? Es algo tremendo, Sí, hasta pobrecita. el oído inclusive. Pobrecita, sí. ¿Qué puede hacer? Debe estar con mucho dolor, lo siento por usted, pero qué bueno que nos está escuchando. Sí. Porque de verdad yo le diría, empiece por tomar cúrcuma por la mañana, por la tarde y por la noche, en infusiones, en tés. Muévase, ponga paños de agua fría en la zona para que usted sienta la diferencia en 2 horas, ¿verdad? Después de poner el frío, y empiece todos los días por poquito. No se acostumbre al dolor. No crea que tiene que estar con dolor. Es posible estar sin dolor. La vitamina D también nos ayuda muchísimo a regenerar, entonces consiga alguna vitamina D que le funcione y póngase en una mente positiva. Todos los días hacer una reflexión de decirle al cuerpo, no quiero tener dolor, no quiero estar así. Sí. El cuerpo le va a entender. La mente gobierna el cuerpo, no es al revés. El cuerpo no gobierna la mente. Exacto. Y es curioso porque todas las consultas preguntas que nos han hecho, siempre hay algo como emocional en esa zona, ¿verdad? Entonces realmente yo creo que tenemos que tocar la emoción en el dolor, porque también el dolor tiene una emoción. Si yo estoy estresada, si estoy tensa, si tengo un problema con mi hija o con mi hijo, si es con mi hija me va a doler más el brazo derecho, si es con mi hijo me va a doler más el brazo izquierdo, si tengo un problema de dinero me van a doler mucho las cervicales, porque constantemente yo estoy diciéndole a mi cuerpo, ay, ya no puedo con esta deuda, lo que sea, ¿verdad? Y esos músculos responden a esa emoción. No aceptar el dolor. Doctora, No nos está aceptar el preguntando dolor. un televidente que cómo se desinfectan esas agujas. Estas agujas tienen cobre, entonces al pasar electricidad ellas quedan ya listas. En realidad estas agujas se utilizan por paciente Para y, verla, no tenemos por qué estarlas limpiando ni nada, son del paciente, cobre. Son de cobre, especiales para eso. Obviamente ya aquí las teníamos listas para colocarlas, pero al ponerle electricidad, eso es lo maravilloso. Se van las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, todo se va. Y hasta el se dolor. muere. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Muy amable. Nos ayuda a contestar las preguntas. Por supuesto. Muchas gracias, don Jeffrey. Ya casi le contestamos. Gracias. Nos vemos.